Hola, saludos a todos. Les vengo a traer un nuevo video, uno que me han pedido bastante, y es sobre los gastos mensuales aquí en Portugal. Yo les comento que tengo ya 4 meses y un poco más aquí en Portugal viviendo. Ya estoy alquilado en un apartamento. Es un apartamento T1, como le llaman aquí, que tiene una habitación con baño privado, tiene sala comedor, que es en el área donde estoy ahora, tiene una cocina completamente equipada. Todo el apartamento vino con todo mobilado, como le llaman aquí. Tenía todos los muebles, un juego de cuarto con colchón, un sofá, mesa del comedor, un mueble para guardar cosas, la cocina completamente renovada, nueva, con todos los electrodomésticos nuevos, tiene nevera, horno, cocina de vitrocerámica, lavaloza, lavadora, calentador de agua eléctrico. Aquí no hay nada a gas, ¿ok? Eso para que lo tengan en cuenta cuando les esté nombrando sobre mis gastos. No voy a tener gasto de gas porque nada en la casa funciona con gas. A veces es recomendable, si tienes equipos nuevos eléctricos, que ahorren luz. Porque si tienes equipos que no ahorran luz, es preferible que tengas cosas a gas, por ejemplo la cocina, el calentador, la calefacción, porque el gas es más económico que la luz. En este caso yo tengo prácticamente todos los electrodomésticos nuevos con una función que ahorran luz, cosas que ahorran luz, y ya verán cuáles son mis gastos de luz para que los tengan en cuenta, ¿ok? Comenzamos. El alquiler del apartamento. Yo pago mensualmente de alquiler de apartamento 350 euros mensuales, ¿ok? Para cuando hice mi contrato, lo hice por un año con la cláusula de que podía irme antes de culminar ese primer año, avisando 2 meses antes de irme, ¿ok? Mínimamente. Hay quienes te obligan a estar un año completo o a estar 6 meses y después renovarlo, pero la mayoría de las veces es así, ¿ok? Tienes que estar un año mínimamente porque también los servicios que contratas, por ejemplo, lo que es televisión por cable, líneas de teléfono celular y todo eso, normalmente te hacen hacer un contrato mínimamente de un año. Y así tú te quieras ir antes del año o no quieras continuar con el servicio, te obligan a pagarlo porque está en contrato, ¿ok? Tengan eso en cuenta y tengan mucho cuidado porque es después un gasto que les va a estar generando allí y a lo mejor sin después usarlo, ¿ok? Tengan todo eso en cuenta. Yo di para alquilar el apartamento 3 meses por adelantado, de los cuales 2 meses fueron tomados en adelanto y un mes quedó en stand-by como de llave, por decir algo así, en caso de que cuando vaya a entregar el apartamento de garantía, en este caso es garantía la palabra, de que si entrego el apartamento y hay algo dañado, lo tomen de allí, o si está todo correctamente, o me devuelven el dinero, o si yo quiero, lo tomen como el pago del último mes de alquiler del apartamento. ¿Ok? Son entonces 350 euros mensuales por un apartamento T1 con una habitación, un baño privado, sala, comedor y cocina. Todo completamente equipado, ¿ok? Estaba todo completamente equipado. Inclusive, muchos amigos nos han comentado que tuvimos suerte de conseguir este apartamento todo equipado, con prácticamente todo nuevo, la cocina casi todo, casi no, todo nuevo de la cocina. El apartamento cuando lo vimos no tenía lámparas, solamente tenía los bombillos en el techo y le pedimos al dueño del apartamento si podía colocar lámparas para no hacer nosotros ese gasto, porque a la final es estético, pero a veces es importante llegar a un lugar cálido, ¿no? Y agradable. Entonces pedimos a ver si podían colocarle las lámparas. Pedimos también que colocaran una mesa pequeña en la cocina, porque a veces quieres desayunar rápido y te quieres sentar ahí para no ensuciar la mesa grande. Entonces le pedimos también una mesa para la cocina pequeña y les pedimos arreglar algo en el baño, que no había un mueblecito donde va el espejo para colocar el cepillo de dientes, la crema, no sé qué. Y todo eso nos los colocaron y nos dijeron nuestros amigos aquí en Portugal que era imposible que nos hubiesen hecho eso, porque aquí el que te alquila un apartamento, si lo quieres tal cual como está, fino, y si no, pues busca otro, ¿ok? Nosotros tuvimos la suerte, de verdad, gracias a Dios, de conseguir este y ese dueño que fue flexible en cuanto a también nuestras exigencias, ¿ok?
Puedes conseguir apartamentos por menos de esto, puedes conseguir apartamentos por 290 euros, por 275 euros, o puedes conseguir más costosos con un poco más de comodidades, un poco más grandes, con 2 habitaciones, por 400 euros. Todo depende de tu bolsillo y todo depende también del estado en que esté el apartamento. Si el apartamento no tiene nada, es un T1 igual que este, y el apartamento es a lo mejor un poco más viejo, lo vas a conseguir más económico. Pero es eso, todo depende de cómo está el apartamento. El gasto del agua. Mensualmente, yo tengo aquí lo que he pagado en los últimos 3 meses. Y el primer mes gasté 19 euros de agua. El segundo mes gasté 23 euros de agua. Y el último mes gasté 18 euros de agua. Este último mes ya no habíamos 2 personas en el apartamento, o sea, mi esposa y yo, sino que habíamos 3 personas porque está ahorita visitando mi cuñada a mi esposa. Y ya este último mes hay 3 personas en el apartamento. Fíjense que el último mes fue el mes que más salió económico, 18 euros. Pero tengan en cuenta que estamos ahora metidos en el gimnasio, nos inscribimos en un gimnasio y vamos prácticamente todos los días. Y todos los días nos bañamos en el gimnasio, no nos bañamos aquí en la casa. Entonces por ahí nos hemos ahorrado bastante agua, porque bañarse es una de las cosas que más gasta agua. Y es por eso que el último mes salió más económico, a pesar de que ya no habemos 2 personas, sino 3, pero es por eso, porque estamos en el gimnasio. Pero un mes normal, sin gimnasio, no sé qué, sin usar el baño del gimnasio, estábamos pagando aproximadamente 23, 25 euros, más o menos pueden calcular, ¿ok? Todo depende del tamaño del apartamento, por eso les expliqué de qué dimensiones era mi apartamento y qué tenía, para que lo tomen en cuenta. El gasto de la luz. En la luz, los últimos 3 meses he pagado así: 38 euros el primer mes, 34 euros el segundo mes y 26 euros el último mes. Tomen en cuenta también que en el último mes está mi cuñada y habemos ya 3 personas en el apartamento. ¿Por qué hemos ahorrado más luz en el último mes? Porque ya no está haciendo frío, ya no se usa tanto el agua caliente para bañarse, y también por consecuencia de que nos estamos bañando en el gimnasio, ya no usamos el agua caliente de la casa, y el agua caliente es calentada por el calentador eléctrico, porque es eléctrico, y no se prende prácticamente sino nada más cuando se va a cocinar o este tipo de cosas. Pero por eso también nos ha salido un poco más económica la luz. Tampoco usamos el calentador en las noches para dormir. Ahora, como estamos en primavera, ahora anochece mucho más tarde, está anocheciendo como a las 9 de la noche, 9:30 de la noche prácticamente, y ya se usa más la luz del día y ya no se usa tanto la luz como tal de las lámparas. Entonces ya por ahí también se ahorra mucho cuando viene primavera, que se esconde más tarde el sol, ¿ok? Y otro servicio que se paga mensual es el internet, la televisión por cable, el teléfono fijo y teléfono celular. Nosotros hicimos una suscripción por MEO que dura un año, que es lo que les estaba hablando. Es un año. Si se quieren salir antes no pueden, tienen que pagar el año completo, ¿ok? Tienen que tener eso en cuenta. Se van a comprometer a pagar este dinero un año completo, lo usen o no, ¿ok? Y no hay marcha atrás. Entonces, nosotros pagamos por internet, teléfono fijo, teléfono celular, televisión por cable, 68 euros aproximadamente, ¿ok? Nosotros tenemos un plan que sale en 56 euros con 99, que tengo aquí el contrato de MEO, ¿ok? Pagamos 56 euros 99 por todo lo que les nombré anteriormente, pero esos 56,99 solamente incluye un teléfono celular. Por cada teléfono celular adicional que tú quieras incluir a tu paquete, te cobran 11 euros con 90, ¿ok? Entonces, por eso es que yo les dije que estoy pagando aproximadamente por todo esto unos 67 o 68 euros mensuales. Eso es fijo, ¿ok? Eso es fijo, eso no varía. A menos que, por ejemplo, compres algo por internet y te lo carguen ahí o algo así. Pero no tiene por qué pasar. ¿Ok? Entonces, a veces hay promociones en MEO. Por lo menos nosotros agarramos una promoción que incluía 3 meses del servicio gratis. No te cobraban los 3 primeros meses de servicio en MEO. Fue una ventaja porque te ahorras ese dinero esos 3 primeros meses.
Y lo único que teníamos que pagar durante esos 3 primeros meses era el teléfono celular que agregamos adicional. Pero todo lo demás no tuvimos que pagar absolutamente nada durante los 3 primeros meses, ¿ok? Pero ese va a ser el gasto después de haber pasado esos 3 primeros meses. Ese va a ser el gasto que va a producir esto mensualmente, ¿ok? Otro gasto que les puedo comentar es el mercado. El mercado, nosotros aquí, para 2 personas, gastamos aproximadamente entre 150 y 200 euros mensuales, ¿ok? Va dependiendo de lo que compremos ese mes, si nos queremos dar algún gustico, pero más o menos ese es el gasto mensual. También tienen que tener en cuenta que tenemos un perro, que este perro come frutas, come cambur, come zanahoria, pero eso no es casi nada. Pero los comento porque también compramos perrarina, y la perrarina no mensual, pero la perrarina que nosotros compramos, que le dura aproximadamente 3 meses o 2 meses y medio, dependiendo, porque compramos el saco más grande, cuesta como unos 50 y pico de euros mensual. 50 y pico de euros el saco, que le dura a él, porque no es muy grande, 2 meses y tal, para que lo tengan también en cuenta. Pero esos son los gastos mensuales más o menos en cuanto a comida. Nosotros, para que lo tengan en cuenta también, que nosotros ahorramos mucho en comprar marcas blancas del supermercado. Con eso se ahorra mucho, porque las marcas blancas a veces están a la mitad o menos de la mitad del precio que una marca normal de alguna compañía conocida, ¿ok? Eso les recomiendo mucho también, que si no les importa, el sabor es el mismo. Hay a lo mejor cosas que sabrán mucho mejor de alguna marca y mucho mejor de otra, pero mira, la diferencia prácticamente es nula, depende del paladar. Hay a lo mejor unas marcas blancas mejores que otras, porque por ejemplo está la marca blanca de Pingo 12 y está la marca blanca de Continente. Hay unas cosas que son mejor de Continente y unas cosas mejor que son de Pingo 12, pero todo depende de ustedes y su gusto, ¿ok? Y así otro gasto, bueno, ya depende de como tal de ustedes, porque estos son los gastos básicos, ¿ok? Pero bueno, aquí no está incluido que si cortarte el cabello, las mujeres hacerse las uñas, si te quieres meter en el gimnasio, los gustos que te quieras dar como tal. Pero esto es lo básico, ¿ok? Sumando todo más o menos, los gastos que le dije básicamente, pueden gastar, o por lo menos nosotros gastamos mensualmente en estos gastos básicos unos 600 y pico de euros, casi 700 euros mensuales, ¿ok? Es el gasto aproximado ya teniendo un apartamento alquilado, ¿ok? Teniendo apartamento, porque pueden encontrar una habitación que les salga mucho más económica, que a lo mejor no quieran mudarse para una responsabilidad de un apartamento, y se ahorran mucho más dinero en ese sentido del lugar donde van a estar viviendo como tal. Bueno, espero que les haya servido esta información. Si quieren algo más en específico, pregúntenme en los comentarios, denle me gusta, suscríbanse al canal, recomiéndenme y bueno, nos vemos muy pronto, ¿ok? Bye bye. Bueno, les voy a hacer un pequeño recorrido en el apartamento para que vean. Esta es la parte de la salita y el comedor, ¿ok? Esto ya venía con el apartamento, la mesa, el sofá y este pequeño mueble que trae algunas gavetas y eso para guardar cosas. Esta es la cocina, ¿ok? Para acá tenemos la cocina, todo es nuevo, la nevera, el horno, la vitrocerámica, todo lo que eran los muebles, la lavadora y la lavalosa también. Esta fue la pequeña mesa que pedimos que nos colocaran para poder comer aquí y desayunar. Es pequeño, pero es bastante cómodo, ¿ok? Miren, conseguimos plátanos verdes, aunque no lo crean. Estamos esperando que se maduren para hacer unas tajadas. Bueno, la comida del perrito. Esta es mi vista por acá. Recorriendo la casa conmigo también. Aquí está la puerta de la entrada. Tenía intercomunicador con una pantalla y todo para uno ver quién toca. Y para acá está el cuarto, que a lo mejor no está súper ordenado. Ese pequeño mueble ya lo traía, que es donde tenemos el televisor. Y el juego de cuarto también ya venía, el juego de cuarto. Y ese televisor también estaba, ¿ok?